Ahí está, listo. Ya voy a agarrarme. Ya está transmitiendo bien, o solo es No, ya engaño ahorita. aquí en la pantalla. Chivo, va. Y a mí se me oye. Sí. Chivo. Bueno, buenas noches a todos. Que Dios les bendiga. Eh, de nuevo aquí en nuestro espacio de oración, aquí en redes sociales y en Zoom. Qué bueno que nos podemos juntar. Yo sigo explorando aquí mi nueva ubicación geográfica y parece que este es el mejor lugar para conectarme. No lo había descubierto todavía. Pensé que por estar bajo techo no me iba a funcionar. Oremos. Quiero hablar de algo que estuve explorando. Me he metido un poquito a oír a gente hablar de Génesis en estos días. Y del Antiguo Testamento, pero van como por Génesis. Y aunque son bien raros estos tipos, pero me han llamado la atención de nuevo al texto del Antiguo Testamento y en especial a Génesis y al Dios que aparece ahí, ¿verdad? A nuestro Dios comenzando la creación, interviniendo en nuestras existencias, arreglando todo el desorden que hemos hecho desde el principio. Y creo que tiene algo que decirnos el texto de Génesis 3 acerca de la oración. Pero vamos a buscar ahorita al Espíritu Santo y vamos a orar, tratar de escucharlo a Él y no escuchar solamente nuestro pensamiento. Espíritu Santo, te doy gracias porque estás con nosotros, acompañándonos. Yo sé que muchas veces el día nos distrae de tu constante presencia en nuestras vidas. Tal vez el vivir nos presenta eh, estas encrucijadas donde tenemos que elegir bien y no lo hacemos porque simplemente nos hemos desconectado de tu voz, porque estamos oyendo tal vez otras voces que nos dicen cosas que hacer que no funcionan. Te pido, Señor, que despiertes, Espíritu Santo, en nuestros corazones, que abras nuestros ojos, que podamos abrir nuestros oídos espirituales. Haznos más sensibles a tu presencia. Haznos no tener miedo de tu compañía. Señor, te tememos porque eres un Dios temible, pero, pero queremos permanecer en tu compañía porque sabemos que también nos amas. Entonces, Señor, queremos deshacernos de las mentiras, del miedo y de otras voces en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, el texto de Génesis 3 es el texto que conocemos, que se menciona mucho como la caída. Eh, la creación es buena, el ser humano es muy bueno, dice la Biblia, pero muy temprano en la historia ya aparecen agentes del caos, le dicen algunos de los autores que he estado escuchando, que su único deseo es destruir lo que Dios ha hecho y traer eso, traer desorden. Dios ordena y muchas veces otros espíritus quieren desordenar, no son espíritus opuestos al Señor, son el adversario de nuestro Dios. Y a veces nosotros nos comportamos también como esa clase de agentes del caos que traemos desorden a nuestras propias vidas y a las de los demás, cosas que Dios no ha creado y no ha deseado y nosotros las traemos a la mesa como si fueran algo deseable y no lo es. Y entonces el texto de Génesis 3 me recordó primero algo que quizás se nos olvida muchas veces cuando oramos, y es que orar es una conversación, no es un monólogo, como diría Lelutier, es un biólogo, no, es un diálogo, es entre dos personas. Eh, es una calle de dos vías y se nos olvida. Y yo creo que podemos transportar esta idea de Dios platicando con su creación
y traerlo a nuestra vida de oración, traer esta idea de que es una conversación. El texto es este, Génesis 3, eh, versículos 8. Nos vamos a quedar hasta aquí del 8 al 11. Cuando escucharon la voz de Yahweh Dios que caminaba por el huerto, al declinar el día, Adán y su esposa se ocultaron de la presencia de Yahweh Dios en medio de los árboles del huerto. Llamó pues Yahweh Dios a Adán, diciéndole: Adán, ¿dónde te encuentras? Entonces él contestó: oí tu voz en el huerto y como me di cuenta que estaba desnudo, me oculté. Y Yahweh le dijo: ¿quién te hizo ver que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del cual te ordené que no comieras? Y hasta ahí, ¿se fijan? Es una plática. Es una plática entre Dios y Adán. Es una plática donde hay preguntas y respuestas. Y eso es exactamente lo primero que quiero que hablemos ahora. Quiero recordarles y recordarme que la oración es una conversación. Pero muchas veces no platicamos con Dios de esa manera. Platicamos con Dios, no platicamos con Dios. Así, si somos honestos, no hablamos con Él, sino que simplemente le decimos cosas. Eh, Hace tiempo me di cuenta yo de esa forma de molesta de platicar mía, quizás porque me gusta predicar. Muchas veces me he dado cuenta que en mis conversaciones casi solo yo estoy hablando y me parece de muy mal gusto, es de muy, muy mal gusto. Hace poco salimos a comer con mi esposa y con otra persona del trabajo y, y llegó un momento, es una persona muy honesta, muy genuina con lo que siente y me dijo: ya cállese, no me deja terminar nunca mi parte, porque yo siempre interrumpo. Y es algo, no es algo nuevo, yo lo he sabido siempre, que muchas veces yo soy el que más habla eso está mal. Y he comenzado a hacer preguntas a las personas con las que estoy platicando. Si algún día estoy hablando con ustedes y notan que empiezo a hacerles preguntas es porque yo estoy bien consciente de que probablemente ya los aburrí con mis historias. Entonces estoy queriendo dar espacio a la conversación. No soy muy bueno para platicar, quizás. Y, y aquí en esta conversación entre Dios y Adán, Dios habla, Adán responde y hay este intercambio entre los dos. Creo que tenemos que volver a la conciencia de esto, de que es una plática, de que necesitamos darle espacio al Señor de que hable, callarnos un poquito. Yo creo que ya estamos en un punto como iglesia en el que nos hemos familiarizado. No estoy diciendo que seamos la última autoridad en esto de escuchar la voz de Dios, pero estoy muy seguro que la mayoría de los que frecuentamos las enseñanzas de comunidad bíblica somos personas que al menos nos importa. No somos perfectos, pero nos interesa oír la voz de Dios por medio de su palabra, por medio de nuestros dones, por medio de los dones de los demás, de la iglesia. Sabemos que Dios habla. No nos es extraño que Dios nos hable a la mayoría, pero muchas veces no lo dejamos hablar, no nos callamos. Eh, nos ha pasado varias veces. Y mira, ahora por tal persona y, y escuchar lo que Dios tiene que decirte para Él, y empezamos a orar y a repasar nuestros credos doctrinales y a repasar toda la palabrería que nos enseñaron en la escuela dominical cuando estábamos pequeños, de cómo tiene que ser una buena oración, en vez de simplemente guardar silencio y escuchar a Dios. Entonces aquí Adán está mal porque pecó, pero se está acercando. Dios se acerca a él porque él se está alejando. Y Dios se acerca, pero hay espacio de interactuar, de platicar. Cuando, ahora, sabiendo que la oración es una conversación, esta es la idea de hoy.
no sé por qué sentí que el Espíritu Santo me movía a esto. Quizás alguien aparte de mí lo tiene que escuchar. Pero, ¿qué hacemos cuando estamos mal? ¿Cómo hablamos con Dios cuando estamos mal? Ya sea que hayamos pecado o que simplemente estemos molestos, ya sea con alguien más o que no nos guste lo que Dios nos está haciendo atravesar. ¿Cómo nos acercamos a Dios cuando estamos mal? Cuando hemos hecho algo malo o cuando simplemente no nos sentimos en condiciones de acercarnos a Dios. Y creo que el texto de Génesis 3 nos habla de eso, de cómo respondemos. Y es que es bien chistoso porque yo digo, ¿cómo nos acercamos a Dios? Y Adán en realidad no se está acercando a Dios, de hecho se está escondiendo, se está alejando. Él y su esposa. Eh, me, Se me ocurre a mí aquí por la... Eva es protagonista de la parte anterior, ¿verdad? Del fruto. Pero luego en esta cuestión del esconderse, pareciera que Adán es el protagonista. Entonces me imagino a Adán con su delantal de hojas, agarrando a Eva por el brazo y escondiéndola, y tal vez forcejeando un poco, no porque Eva no tuviera vergüenza, sino porque quizás él estaba preocupado. Pues algunos estudios sugieren que Adán, que no es Eva sola al principio de Génesis 3, sino que Adán simplemente estaba ahí callado. Entonces, y siendo Adán con quien se había hecho el primer pacto, no exactamente con Eva, pareciera que Adán es el más preocupado por esconderse, por alejarse, el que toma ahora sí es el protagonista en el momento de huir. Adán toma las riendas del asunto solamente para esconderse. Me da esa impresión el texto cuando lo leo. Y dice que se ocultaron de la presencia de Dios en medio de los árboles. Entonces, una respuesta que podemos tener a la presencia de Dios cuando estamos mal es escondernos de Dios. ¿Y cómo nos escondemos? Eh, pues hay bastantes cosas. Eh, Aquí dice que se escondieron en medio de los árboles del huerto. Están escondidos en medio de todo lo que Dios les había ofrecido. Están escondidos en medio de lo que Dios los había, era su lugar de vivir, su lugar de lo que iban a comer. Nos escondemos muchas veces en las bendiciones que Dios nos da. Eh, yo no sé, pero eh, a veces quizás la misma actividad religiosa que tenemos nos sirve para escondernos. Pensamos que llenando nuestros calendarios y nuestras agendas de actividades religiosas, de prédicas, de cantar, de tocar, de estudiar acerca de Dios y no de escucharlo a Él. Pensamos que es una buena forma de escondernos de Dios, escondernos entre los árboles del huerto donde Dios nos ha puesto, escondernos en medio de sus bendiciones. Eh, Muchas personas estamos justo en el lugar donde Dios nos ha puesto a servir, pero estamos queriendo o deseando estar lejos de Él. Y esto es lo que le pasa a Adán aquí. Él se está escondiendo. Pero aquí es lo bonito de este texto, porque no importa que nos estemos escondiendo, Dios nos busca. Y hay varias cosas que Dios quiere hacer cuando nos busca a Él, cuando Él se acerca por su propia voluntad. Eh, Adán está escondido y Dios le llama y le dice, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Dice esta versión. Y entonces Adán le contesta, le dice, oí tu voz en el huerto y como me di cuenta que estaba desnudo, me oculté. Y me da risa porque en ningún momento le dice, comí del fruto. Le dice, me di cuenta que estaba desnudo. Como queriendo evadir un poco la situación. Eh, Adán tiene el valor de responder y yo creo pues es bien triste que el, el, el texto básicamente habla de las consecuencias del pecado, pero también habla de algo más, habla de la misericordia que tiene Dios con Adán.
y le dice, Dios le dice dos cosas. Primero, como que Dios atacara dos partes de la situación que Adán está experimentando ahorita. El miedo que, que Adán tiene, el temor que tiene Adán, el miedo que le tiene a Dios, tiene dos raíces, podría decirse. Y creo que es lo que Dios ataca en el versículo 11, que es el último versículo que leímos. Le dice primero, ¿quién te hizo ver que estabas desnudo? De, de entrada, Dios sabe, aquí alguien más estuvo involucrado. Aquí algo ha pasado. Esto no ha sido solo de Adán. Adán ha escuchado otras voces. ¿Qué voces escuchó Adán en esta experiencia que él tuvo? Bueno, originalmente la voz del diablo, la voz la voz de la serpiente. La serpiente es un ser rebelde, está en rebelión contra Dios. Y esa voz, esa mentira, esa influencia, esa tercera voz que hay, no solo es Dios hablando, sino que también la serpiente hablándole a Adán. Dios sabe que ha estado escuchando otras voces. Ahora, yo me hago esa pregunta, ¿qué otras voces escucho yo cuando estoy mal? No sé si les ha pasado a ustedes que muchas veces les piden un consejo, a mí me ha pasado y yo he sido también esa persona que pide un consejo. Creo que lo era más constantemente cuando estaba adolescente. Pedir un consejo, pero en realidad no estás pidiendo un consejo para mejorar, sino que estás buscando una excusa para pecar. ¿Qué voces estamos oyendo? ¿Quién nos está enseñando? ¿Quién está haciendo influencia en nuestras vidas? Muchas veces nos piden un consejo y básicamente es eso, es, mira, vea que no está mal tal cosa, verdad que no está mal esto, verdad que esto no es pecado. De entrada esas preguntas, antes me obsesionaban esas preguntas y yo veía las preguntas que le hacían a John Piper, las preguntas que le hacían a un montón de predicadores famosos de hace unos 10 años. Y ahora me pongo a pensar, ¿cuántas de esas preguntas no eran simplemente una búsqueda desesperada por una excusa para pecar? Si hacemos la pregunta, muchas veces no siempre obviamente, pero sí muchas veces es eso, la búsqueda de una excusa. ¿Qué voces escuchamos? Eh, ¿Qué tan fuertes son esas voces? Porque también otra voz que estaba ahí en la escena es la voz de Eva. Sí, Adán había escuchado primeramente la voz de Dios, luego si Adán estaba ahí, como muchas veces muchos sugieren, Adán escuchó de primera mano la voz de la serpiente y luego escucha a Eva, que le da la excusa perfecta para hacer las cosas que sabe que no debe hacer. Creo que muchas veces estamos en esa situación en la que sabemos que es lo correcto, sabemos que es lo incorrecto porque viene de una voz sabemos que está mal, pero hay una voz que nos dice, nah, no creo que pase nada. Es una frase que digo muy seguido cuando teníamos que tocar en el tiempo normal, en un lugar donde las conexiones eléctricas eran complicadas y yo, no creo que pase nada. Y siempre me dice, Romeo, hijo, algún día va a pasar algo, me dice. Y así, algún día va a pasar algo. ¿Qué voces estamos escuchando? ¿Qué voces oímos? Estamos buscando excusas, sabemos qué es lo correcto, lo incorrecto, pero solamente necesitamos a alguien que nos diga, no, hombre, dale, no va a pasar nada. Eh, Muchas veces esa voz aceptada que inclina la balanza viene de diferentes formas. Nuestra familia se convierte a veces en esa voz que inclina la balanza hacia lo que Dios no quiere. A veces
ahorita hay tantas voces en el internet que nos inclinan la balanza a lo que ya sabemos que está mal. ¿Cuáles son esas voces que estamos oyendo? Dios no quiere. Nuestra vida de oración se debe caracterizar por eso, porque la voz autoritaria es la de Dios. Está en su palabra escrita y Él también nos busca de forma activa. No hay otras voces que valgan. Y Dios pregunta aquí, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te hizo ver que estabas desnudo? ¿Quién es esta otra voz? Vale la pena identificarla, vale la pena neutralizarla. Y luego le dice otra cosa. O sea, Adán le dice que estaba desnudo, ¿verdad? Y yo qué culpa que estuviera desnudo, pues entonces yo me escondí. Y le dice Dios, no, ese no es el problema que vos tenés. Primero, ¿a quién has estado yendo? Y segundo, le dice, comiste del árbol del que te ordené que no comieras. ¿Acaso comiste del árbol? Dios ya sabe qué es lo que hemos hecho. Dios ya sabe cuál es nuestro padecimiento. Yo no sé si les ha pasado que algún niño lo regañan en el colegio. Me pasaba que un niño, yo le decía, mira, eso no lo tenés que hacer, o qué es lo que has hecho, y empezaban a darle vueltas al asunto para que uno no, supuestamente no adivinara cuál había sido la travesura. Y aquí cabal así se ve a Adán, como desviando el tema, y Dios le dice, no, 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 aquí vos has estado oyendo otra voz, y aquí vos has estado actuando exactamente como te dije que no actuaras. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos mal? ¿Cómo respondemos a Dios cuando estamos mal? Dios quiere acercarse a nosotros y quiere neutralizar las otras voces y quiere también que nosotros nos hagamos responsables de nuestras acciones, que nosotros digamos, sí, sí, la verdad es que hice exactamente lo que me dijiste que no hiciera, eso hice. Entonces, eh, eso es lo que yo noto aquí en el pasaje. Adán tiene miedo, tiene vergüenza, tal vez está escuchando otras voces y ha desobedecido a Dios. Y luego Dios toma acción y toma acciones sobre la serpiente, sobre la mujer y sobre el hombre. Y hay mucho que podríamos hablar de eso. Pero me voy a saltar toda esa parte y voy a leer el 21, porque creo que nos habla bastante de qué es lo que Dios quiere en nuestra vida de oración cuando estamos mal. Dios no se acerca solamente para avergonzarnos. Dios no se acerca solamente para descalificarnos. Obviamente hay personas que se lo buscan, ¿verdad? Pero inicialmente Dios no quiere hacer eso. Dice el versículo 21. Luego Yahweh Dios hizo vestiduras de piel para Adán y para su esposa y los vistió. Ahora, esto es como un premio de consuelo, si le puedo poner una palabra. Porque uno esperaría, va, mira, te voy a perdonar, borro mi cuenta nueva, comenzamos de cero. Pero no, eso no es lo que pasa en la historia. Si bien es cierto, Dios le dice, no, 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 aquí el problema no es que estás desnudo. Aquí el problema es que vos has estado viendo otra voz y has actuado mal. Has desobedecido la única regla que te he dado. Pero luego Dios responde con misericordia, eliminando la primera consecuencia que aparece en el texto. Le dice, bueno, estás desnudo, eso es lo que te preocupa, no me voy a encargar de eso. Dios ya dio otras consecuencias con las que tenemos que cargar hasta la fecha. Pero lo que inicialmente separaba a Adán, Dios lo elimina. Lo que hacía que Adán se quisiera apartar, Dios lo cubre. Es la desnudez, la vergüenza. Eh, y esto es tan, yo creo que es bien práctico. Eh, el Señor sí se quiere acercar a nosotros. Vamos a tener que cargar con las consecuencias de nuestras acciones. Pero Él no quiere mantenernos avergonzados toda la vida. Sí, hay consecuencias serias para todos los actores de esta escena, pero, pero Dios no se alegra en nuestra vergüenza. Él no disfruta en avergonzarnos a sus hijos. El Señor quiere que estemos bien con Él, que nos acerquemos bien con Él, aunque sea heridos, aunque sea que estemos mal.
y él viene y cubre la desnudez de Adán y de su esposa. Entonces, eh, esta es una conversación que probablemente todos nosotros vamos a tener alguna vez en nuestra vida. Primero recuerde eso, es una conversación, déle espacio a Dios de hablar, no lo ignore, no, no trate de llenar el espacio muerto con su ruido. Luego, eh, Dios quiere neutralizar las otras voces, quiere saber a quién más ha estado escuchando. Creo que es su responsabilidad actuar en contra de ellas, dejarlas de escuchar, escuchar simplemente la voz original. Luego él sabe que hemos actuado mal, sabe qué es lo que nos ha pasado, y quiere que lo aceptemos y que sigamos adelante. Sí, hay consecuencias para cada una de nuestras acciones muchas veces, pero Dios no se alegra en mantenernos alejados. No es como David y Absalón, que David lo mantuvo alejado todo el tiempo. Dios no es algo que Él quiera hacer. Viene y Él se encarga de aquello que nos duele, de aquello que el pecado nos ha causado. Él se encarga de eso y nos vuelve a cubrir, nos vuelve a vestir. Él se alegra de acercarse a nosotros. Y nosotros tenemos que responder aunque estemos mal, porque el Señor va a mostrar misericordia para con nosotros. Así que no sé si esta noche usted se conectó sabiendo, o está viendo ahí en Facebook sabiendo que hay cosas en su vida que están mal. Pues hay esperanza de que Dios, a pesar de que hay obvias consecuencias que vienen de lo que hacemos, también hay misericordia de parte de Dios. Y Él no quiere mantenernos alejados, Él quiere mantenernos cerca, Él quiere mantenernos ahí en su presencia, a pesar de las cosas que podamos hacer. Entonces, no sé, quizá quisiera darle espacio al Señor de que en el silencio tal vez mueva nuestras mentes y corazones. Aquí vemos algunos conectados. No, normalmente me avisan si alguien está escribiendo que quiere que oremos en WhatsApp, pero en realidad no tengo el celular cerca, lo tengo de hotspot allá en una orilla. Pero si alguien sabe, si alguien se da cuenta, pues este es el momento para que oremos por alguien más. Pero comencemos dándole espacio al Señor de hablarnos. Espíritu Santo, eres bienvenido a nuestras casas. Deseamos tu voz. No queremos escondernos de tu voz. No queremos apartarnos de ti. Queremos que nos hables, Espíritu Santo. Señor, te quiero pedir por mi hermana. Se acercan los días de su parto. Te quiero pedir que le puedas recordar que esos asuntos de la vida de una mujer no se escapan de tus manos, Señor. Quiero que le recuerdes que te interesa su parto, que te interesan las condiciones en las que nazca su bebé, que te interesa, Señor, eh, el bienestar de su bebé. Estás pendiente, estás cercano. Señor, te pido que todo el momento del parto, del hospital, aún en estas épocas de pandemia, que los puedas conservar con salud, que los puedas preservar, Señor, que, que tu ángel acompañe. Jesús, a este manifiesto en sus momentos de estar con
con labores de parto, que ella pueda saber que estás presente ahí, que no estás lejano, Señor. Te pido por ellos. Yo te pido por la hermana Trini. Te pido que fortalezca sus manos para las labores que le has dado, que ella pueda sentir como sus manos, sus dedos están hechos para cuidar, para levantar, para, para esforzarse, Señor. En momentos que tal vez sienta que ya no puede más, en momentos que tal vez sienta que hay mucho dolor, no sé, dolor en el corazón o dolor en el cuerpo, Señor. Que ella pueda experimentar tu frescura, tu bendición en medio de sus cargas, de sus necesidades, Señor. Te pido que puedas fortalecer a la familia pastoral, que se puedan sentir acompañados tuyos, Señor, a cada instante, en cada momento, Señor. Señor, también te quiero pedir por Rodney, que, que puedas mover, Señor, las cosas que él necesita que muevas. Señor, tal vez puede ser una época en la que sea un poco difícil pedalear, seguir avanzando, seguir esforzándose, Señor. Te pido que Él pueda sentir que pedaleas tú, Señor. Que se esfuerza, que el que pelea las batallas eres tú, Señor. Señor, te quiero pedir por los que observan en Facebook Live o en donde sea que estemos transmitiendo hoy. Señor, te puedo pedir, te podemos pedir a diario tu compañía, tu voz. Señor, calma, calla las voces externas y haz que tu voz salga siempre eh, más fuerte, más estridente que las demás. Señor, desde el cielo queremos escuchar desde tu monte santo tu voz de trueno, Señor, anunciando que eres victorioso sobre las otras voces, que eres más fuerte que, que, tu, que el crujir de tus muchas aguas, Señor, cuando hablas, callan las voces que están mal. Gracias, Señor. Señor, te pido que la iglesia, comunidad bíblica pueda ser de bendición para los que están cerca. No tenemos un lugar donde nos juntemos, pero sí somos de iglesia en un montón de lugares, Señor. Y queremos que la gente pueda percibir tu presencia en cada cristiano, no solo de comunidad bíblica, cada cristiano que te busca de verdad, Señor. Te pido que puedas despertar en los alrededores de nuestras actividades diarias, que puedas despertar tu voz por medio de nosotros. En el nombre de Jesús te pido todas estas cosas. Amén. No sé si alguien escuchó al Señor y quiere compartir algo, orar por alguien. Bueno, yo comentarles que el lunes anterior les pedí pues que nos ayudaran a orar por una tía de mi esposa que estaba ingresada en el hospital El Salvador. Y bueno, el día de ayer, no, el sábado, le dieron el alta médica del hospital y ya está con sus hijas, su esposo. Así es que bueno, gracias a Dios, ¿verdad?
pedirles pues que sigan acompañándonos en oración para que se recupere completamente de las secuelas de lo que haya pasado, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, yo sí me tengo que despedir porque tengo que ir a compartir otra también, otra pequeña enseñanza de la Biblia ahorita allá en mi sala. Siempre les pido que oren por nosotros como la gran familia que ahora somos. Estamos pasándolo bien. Eh, no, no estoy idealizándolo. Yo ya tuvimos un par de situaciones, pero dentro de lo normal. Creo yo que es lo que uno espera al estar con tanto niño. Así que ha sido bonito, estamos disfrutándolo un montón. Yo lo estoy disfrutando bastante, la verdad. Pero sí les pido que oren por nosotros porque queremos ser, queremos ser voz de Dios aquí en medio, no solo para nuestra casa, que es un lugar que está muy bonito, muy agradable, sino que también para todo lo que nos rodea. Así que manténganos ahí en sus oraciones, que el Señor pueda respirar en nuestro trabajo y en nuestra vida y que su voz siga sonando fuerte aquí con nosotros. Entonces, yo sí me voy despidiendo porque no veo que nadie más hable. Así que Dios les bendiga, cuídense. Un gusto platicar con ustedes aquí al principio. Y de verdad ya no me aguanto para que nos pongan una vacuna que funcione y que nos podamos ver todos, podamos volver a estar unidos en un solo lugar. Dios les bendiga. Me retiro. Cuídense. Bendiciones. Buenas noches.